Apenas Occidente aceptaba suministrar tanques pesados a Ucrania, Kiev exigía más, mucho más. El presidente Zelensky ahora quiere aviones de combate, submarinos y misiles de gran alcance. Estas exigencias han desencadenado un acalorado debate político internacional. Hasta ahora Estados Unidos y Alemania han rechazado lo que supone otra gran línea roja. Y en este punto aumentan los pedidos de una paz negociada, también desde el presidente de Brasil. Por eso hoy en A Fondo nos preguntamos, ¿nuevas armas ofensivas para Ucrania? ¿Ayuda necesaria o juego con fuego? Sobre el futuro inmediato de la guerra hablaremos en esta edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan hoy Katarzyna Stoloksa, investigadora en estudios culturales, especializada en Europa del Este, profesora del Center of Border Region Studies de la Universidad del Sur de Dinamarca. Alexandra Zhitenko, doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig, analista política y experta en Europa del Este. Y Amir Valle, periodista y escritor, experto en política internacional y latinoamericana, parte del equipo de Deutsche Welle aquí en Berlín. La guerra en Ucrania y un punto en el que un líder latinoamericano ha pedido mediar, ha pedido parar la guerra. Hablamos de Lula da Silva. ¿Qué le parece a usted? Una opinión que además, una declaración que quiero decir, sugirió también muchas críticas y muchos aplausos paralelamente. Opine con nosotros a fondo@dw.com. Comenzamos inmediatamente y lo quiero hacer contigo, Alexandra, en un punto además complejo del asunto aquí, discusión en Alemania. Tras el episodio de los tanques, Alexandra, el gobierno ucraniano pide ahora aviones de combate, decíamos, submarinos y todas las líneas rojas que se han traspasado en esta guerra. Nos preguntamos cuán roja es esta nueva de los aviones F-16, cuán roja es esa línea. Bueno, yo diría que en ese momento tenemos dos líneas rojas principales en la guerra. Primera es una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, y segundo, el uso de armas nucleares. Lo demás, digamos, el envío de todos del armamento parte desde esas dos líneas rojas. O sea, esas líneas definen si se envía, por ejemplo, si se envían los aviones de caza o no. Entonces, por ejemplo, los aviones F-16 podrían dar a Ucrania capacidad, si supera las defensas aéreas de Rusia, de atacar incluso pasando el territorio internacionalmente reconocido como territorio ucraniano, o sea, atacar territorio ruso, lo que dicen los expertos. Yo no creo que ellos pudieran hacerlo o tendrían ganas de hacerlo, pero esa posibilidad en teoría existiría. Entonces, por supuesto, los Estados Unidos y sus aliados dentro de la OTAN creo que tienen que considerar todos los posibles riesgos. Entonces, en sí, no es una línea roja, o sea, el armamento, los aviones en sí, pero una línea roja podrían ser las consecuencias de ese envío. Interesante, Alexandra Zhitenko, con nosotros en A Fondo, Amir Valle. A ver, quienes tienen estos F-16 son Estados Unidos y aquí en Europa, Holanda y Polonia. Alemania no tiene F-16. Partiendo por eso, Biden ha dicho ya que no va a enviar aviones F-16 a Rusia, pero con todo lo que sabemos y ha pasado con el trasfondo de los Abrams, con los tanques estadounidenses, ¿es un no definitivo? Mira, con Estados Unidos es difícil, no es un no definitivo, ya lo han dicho. Es decir, lo que hoy puede ser un no, mañana puede cambiar. Ellos lo han dicho muy claramente. Pero hay que recordar algo, Jenny, que me parece muy interesante. En el caso de Estados Unidos, cuando se habla de este tipo de envíos de estrategias, confluyen tres grandes poderes. El poder político, representado por Biden, el poder de la industria armamentista, pero también los halcones de la guerra. Los halcones de la guerra pesan mucho. ¿Por qué? Porque son los que, con la experiencia militar larga que tiene Estados Unidos en prácticamente todas las guerras del mundo, como bien sabemos, son los que definen la factibilidad o no del envío. Y ellos son los primeros que están cuestionando, por ejemplo, el envío de F-16. No porque no los necesite Ucrania, sino porque pueden ser fácilmente destruidos o porque pueden ir más allá de lo permitido de acuerdo a la experiencia de la propia guerra, de estos halcones de la guerra. Es algo que uno no puede perder de perspectiva, ¿no? En ese caso. ¿Qué es lo que sucede? También habría que ver hasta qué punto, una vez que este envío de tanques llegue
y efectúen las primeras, digamos, operaciones en el este de Ucrania, cuál va a ser la respuesta de Rusia, y ahí habría que ver cuál es entonces la respuesta de tanto de los políticos norteamericanos como de estos halcones de la guerra, que están muy pendientes de todo lo que pasa. Halcones de la guerra, hay que recordar, son las gentes que definen la política, las grandes estrategias de la OTAN en toda Europa. ¿Y cuánto duran las guerras a veces también, no? Exactamente. Muy bien, Amir Valle, y tenemos a Katarichina, digo bien tu nombre. ¿Qué pasa en el caso alemán? Porque a Alemania se le está pidiendo por parte del presidente Zelensky concretamente submarinos. Han dicho que no. ¿Es un no definitivo también para Alemania? De momento es definitivo, pero no sabemos cómo la situación se va a desarrollar. Cada día cambia algo. Entonces puede ser, y es que yo lo espero, que Alemania vaya a cambiar su opinión, porque es verdad que Ucrania necesita más apoyo. Pero de momento sí que parece que es definitivo. Es definitivo no solamente por el miedo que tiene Alemania, que tiene la mayoría de los alemanes y que tiene el partido, por ejemplo, sobre todo partido AfD, el partido fascista nacionalista alemán, y por eso AfD no quiere mandar ni ayudar a Ucrania. Su conexión con Rusia. El Partido Alternativa para Alemania, para nuestros seguidores y nuestro público también en televisión, es el partido, digamos, más a la derecha en el espectro político alemán, y te refieres a eso y a su posible unión también con Rusia. Que quiere apoyar y negociar con Rusia. Pero no es solamente el miedo. Esto tiene que ver con una línea histórica muy larga, tradición histórica de SPD, Partido Socialdemócrata Alemán. Negociar. La cultura y la tradición de negociar con Rusia, como en los tiempos de antes. Negociar con la Unión Soviética, después de la Unión con Rusia. Entonces, SPD no ha dejado creer en sí, que se puede negociar hasta el final. Pero si no es la negociación, entonces, ¿cuál? ¿Es seguir ampliando la guerra, seguir mandando más armamentos? Eso tú decías que sí, Alemania debería mandar un submarino, o por lo menos. Yo digo que sí, porque solamente si tenemos Ucrania fuerte, una posición muy fuerte, solamente si Rusia y Putin tienen miedo de que, el oeste y que Ucrania tienen demasiado poder, entonces Putin va a querer negociar. Pero de momento Ucrania todavía no está fuerte. Entonces, solamente puede... Yo creo que aquí hay un punto interesante también, y vemos que hay contraposición de opiniones, y eso es muy interesante, pero ¿qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de Ucrania como receptor de las ayudas? Porque parte del debate público también en los medios alemanes, en los medios internacionales, es ese escándalo de corrupción que afectó a los funcionarios ucranianos, ¿no? Hoy día teníamos a la señora von der Leyen diciendo de la Unión Europea que Kiev sí estaba haciendo algo positivo. Pero queda en el entredicho la capacidad de Ucrania para catalizar todas las ayudas que se le están mandando en distintos niveles. Y aquí la pregunta concreta, ¿se puede garantizar que este tipo de armamento altamente moderno, altamente destructivo, sea utilizado para los efectos que fueron concebidos, es decir, para una línea de defensa? Yo creo, Jenny, por ejemplo, que en eso tiene mucho que ver lo que está sucediendo justamente en estos momentos en Ucrania. Es decir, el hecho de que por primera vez durante toda la guerra haya un grupo de representantes de la Unión Europea en Ucrania analizando incluso la posibilidad de encontrar una vía de entrada rápida de Ucrania y con el compromiso, además, de mostrar verdaderas evidencias de la lucha contra esa corrupción. Yo creo que eso está muy claramente dado. ¿Por qué? Porque si se le dan estas armas a Ucrania ahora, la única solución posible de evitar que esas armas lleguen a un plano en el cual no se desea es que Ucrania sea parte de un mecanismo en el cual pueda ser controlada la Unión Europea. Además, las armas que se dan a Ucrania se dan sobre la base del llamado Lend-Lease Act, la ayuda para la democracia, en Ucrania, y que indica claramente que ese armamento tendrá que ser repago o devuelto o que está sujeto a...
simplemente se le entrega a Ucrania para siempre y así gratis, sino que Ucrania tendrá que o bien devolverlo o pagarlo en algún momento. Eso dice en el papel, por lo menos. El problema es que en está pasando, papel, la realidad está pasando algo distinto. Pero al menos si esto está indicado en el papel, el armamento no puede simplemente salir a cualquier sitio. El asunto es el problema de la guerra, Jenny, que por ejemplo en una situación de guerra es mucho más difícil controlar todo ese tipo de cosas. Es decir, estamos hablando hasta ahora, se le han dado 11.000 millones de dólares a Ucrania en todo tipo de ayuda. Y para este 2023, 18.000, de los cuales hay ya 3.000 que se le han dado. Es decir, primero, lo primero que hay que tener en cuenta es estamos hablando de un país que no puede controlar todo precisamente porque está en una situación de guerra que canaliza todas las fuerzas del Estado, del gobierno, de la administración, hacia zonas muy claras y muy definidas. Entonces, ¿no? ¿se están tomando decisiones políticas también un poco La Unión Europea ha reconocido que Ucrania ha ido avanzando en cuanto sobre todo a la lucha contra la corrupción, que es algo que se le ha exigido para, vamos a decir, para entrar a la Unión Europea. Pero yo insisto, la única vía que puede ser de control real de Ucrania, de que estas armas no se utilicen para otras cosas, es que Ucrania esté cerca de un mecanismo de control como la Unión Europea. Ok, Katerynicia, los países del este miran con mucho recelo y con muy poca preocupación las posturas de países como Alemania, por ejemplo, que hablan de paz, hablan de más bien contenerse con el envío de armas. Hay más en esta posición, incluso la de Francia, ¿no? Que sí se ha mostrado al revés de Alemania, digamos, proclive a enviar más armamentos a una Ucrania que está en una situación decisiva en el frente de guerra en el este. Aquí la pregunta, entonces, ¿se trata de esto solamente de una impronta histórica o hay algo más decisivo en la posición de los países que sí quieren más armas para Ucrania? Algo más. Son dos cuestiones. Primero, Francia, que de momento quiere apoyar más, aunque no directamente, porque también ha dicho que tienen que ver cuánto. Pero esto se trata más de las relaciones entre Alemania y Francia, que de momento tienen un problema, es una cosa de competencia y quién hace más. Por eso Francia es otra cosa, son otros argumentos. Pero Europa del Este, del Central del Este, como Polonia, como los países bálticos, como Chequia, ellos lo tienen claro que quieren ayudar a Ucrania, porque no solamente trata de Ucrania, tienen miedo, no es solamente por la historia, es que tienen miedo que la historia se va a repetir, que otra vez Rusia va a atacar, que no se va a terminar en Ucrania, luego van a empezar en países bálticos, en Polonia, es todo muy real. Por eso Polonia, muy crítica con Alemania, con Scholz, se critica mucho las decisiones alemanas de no mandar más a Ucrania. Pero Rusia ni siquiera avanza en Ucrania, entonces es algo... No es real, entonces el peligro no es real. Yo entiendo la memoria histórica negativa relacionada con la Unión Soviética, pero Rusia ni puede avanzar en Ucrania. Además esos países son miembros de la OTAN. Entonces, si suponemos que Rusia pudiera atacar a esos países, entonces suponemos que la OTAN no sirve para nada. Pero el miedo, Alexandra, está en el hecho de que, por ejemplo, lo que yo imagino es que los analistas de estos países lo que estén viendo es cómo se le ha ido permitiendo a Putin las distintas agresiones en distintos momentos dentro del territorio antiguo de la Unión Soviética y dentro de las naciones que después conformaron Europa. Georgia, entonces, como se le ha permitido... Pero no es miembro de la OTAN. Y no estamos hablando solamente de Europa del Este, Central del Este. Finlandia tiene un miedo muy real. Finlandia, que tiene una frontera... Pero estamos hablando de una cuestión existencial. Estamos hablando también de lo que podría desatar una tercera guerra mundial. Deberían los gobiernos, perdón aquí, una cuestión bien seria, ¿deberían los gobiernos dejarse mover por el miedo? Los gobiernos lo ven muy real. Y como dices, que Putin... Se debe mover el miedo de la voluntad de los políticos. Tú lo citaste, Finlandia tiene miedo, tú citaste que los países del este tienen miedo y por eso no quieren que se repita la historia, una historia destructiva, una historia muy dolorosa. Pero Jenny, el problema es que...
Es el miedo. Es el miedo. Es el miedo. Y el problema es que hay que recordar algo. El miedo no es solamente el miedo. El problema es que cuando uno habla del miedo, uno piensa en la parte etérea del miedo. Pero estamos hablando, en el caso de Ucrania, son los muertos, las personas muertas, los territorios ocupados. En el caso de Finlandia, la resistencia histórica que ha hecho Finlandia a ser comida absorbida por Rusia, pero no solamente ahí, Moldavia, es decir, hay otros lugares pero de la ellos Unión tenían Europea. Mecanismos, Claro. pero Finlandia, ellos Sí. tenían mecanismos legales que les permitían mantener un equilibrio. Finlandia, a través del Acuerdo de París de 47, luego Sí, tenía sí. acuerdos con la Unión Soviética, o sea, lo manejaba muy bien. Claro, lo que pasa es que o sea, señores, cuando vemos una situación como esta, todas esas cosas, la parte histórica, los miedos personales, las experiencias históricas de la población influyen en la política. Y las es decir, imágenes de la guerra lamentablemente también. las imágenes de la guerra. Es decir, son cosas que son muy difíciles de decir, bueno, esto es así o esto es así. Perdón, Caterinitia, ¿quieres tú decir algo? Estábamos viendo recién la cabeza lo que decía Alexandra. Sí, porque has dicho un aspecto muy, muy importante de OTAN, que ahora tenemos otra situación. Lo que pasa que en estos países, por ejemplo en Polonia, no se fijan de todo en OTAN. Es una discusión en cuánto se pueden fijar. Y por eso tienen estas negociaciones entre algunos miembros, ¿sí? Por ejemplo, Polonia con Finlandia, porque no se fijan totalmente. Entonces tenemos que ver con una cosa de miedo, cuestión de miedo, y cuestión de fijarse de otros. Y muchos políticos de Europa del Este no se fijan que hay una institución que les garantiza, eso, exacto. la seguridad. Hubo largas negociaciones entre los estados occidentales sobre el suministro de los tanques alemanes y estadounidenses a Ucrania, pero apenas superado ese debate, un nuevo y complejo pedido de Zelensky, el presidente de Ucrania, reabrió de nuevo la discusión y también las heridas. La gran incógnita es cómo va a reaccionar Rusia. Alemania quiere enviar 14 tanques Leopard 2 a Ucrania, operación en la que participan también otros países, sobre todo Polonia y Noruega. Estados Unidos se dispone a enviar sus tanques Abrams, pero eso no es suficiente para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que afirma que su país necesita más armas para derrotar al ejército ruso. Agradezco a todos aquellos que en todo el mundo, políticos, figuras públicas, periodistas y ciudadanos de a pie, insisten junto a nosotros en que no debe haber ningún tabú en el suministro de armas para protegernos del terror ruso. Kiev aspira a obtener cazas F-16, pero el presidente estadounidense Joe Biden traza una línea roja. También lo hace el canciller Olaf Scholz, por temor a una nueva escalada. Ucrania reclama a Alemania un submarino. ¿Es la entrega de armas a Ucrania la única forma de obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones? ¿O es real el temor de los críticos a que el suministro de armas pesadas acabe en una tercera guerra mundial? ¿Debe Occidente dar a Ucrania todo lo que necesita para que pueda salir victorioso? Preguntas capitales que queremos responder naturalmente en esta mesa en A Fondo y seguimos con Amir Valle. Para Occidente, Amir, ¿cuán bien o cuán mal puede salir esta estrategia de más armamento para Ucrania? Hablemos de lo que temen algunos, que se extienda la guerra a territorio occidental en Europa. Mira, lo importante es reforzar a Ucrania. Ese yo creo que es ya hoy el consenso de todo el mundo. Todo el mundo se ha dado cuenta de que la única forma de hacerle ver a Putin que es necesario sentarse en la mesa de negociaciones es que exista una Ucrania fuerte en materia militar. Y en ese sentido están apostando por todo. ¿Qué es lo que sucede? Que por primera vez, y esto yo lo veo con mucha esperanza, la diplomacia europea se ha dado cuenta de que también tiene que acercarse diplomáticamente a Ucrania para hacerle otro grupo de exigencias. Exigencias en las cuales incluso Ucrania a lo mejor va a tener que ceder en algunas cosas. Es decir, no solamente son los 10 puntos que Zelensky pone sobre la mesa para su negociación, sino sencillamente, bueno, diplomáticamente esta es la hora y por esa razón es este movimiento de la Unión Europea de acercarse a Zelensky, de visitar territorio, exactamente, al mismo tiempo que dicen, le están dando un mensaje a Rusia, nosotros vamos a seguir apoyando a Ucrania. Lo ha dicho Scholz, lo ha dicho Macron, lo ha dicho Biden, es decir, no los vamos a dejar solos. Pero vamos a tratar también de controlar, porque uno de los miedos, y hay que decirlo, que tenía Putin y uno de los mayores pretextos que él utilizaba para justificar su guerra, sus ataques, etcétera, era que Ucrania era como una especie de lobo
herido que estaba dando zarpazos, a lo loco. Es decir, si de pronto tienen a una Ucrania fuerte, con todas las de esto, que está controlada además por toda una región, apoyada además por la Unión Europea y con una OTAN mirando a ver qué sucede, eso lanza una señal muy clara hacia Valle Putin. dice Ucrania debe ser una Ucrania fuerza y un consenso absoluto, dice prácticamente todos están de acuerdo en que hay que apoyar a Ucrania con más armamento. Alexandra, te doy la palabra. Gracias. Bueno, mire, al principio, en la primera fase de la guerra, pues, por supuesto, si un país está atacado, primero es su derecho, tiene derecho, y lo dice claramente el derecho internacional, el país tiene derecho a defenderse. Entonces hay que ayudarlo a defender, ¿sí? A repeler el ataque. Luego hay sistemas de armamento que son necesarios para proteger a los ciudadanos, a la infraestructura civil, ¿sí? Los sistemas antiaéreos. Pero el problema, ¿cuál es el problema de esa estrategia inicial ha dado frutos? Porque Rusia sí está debilitado y ya no pone exigencias máximas como de denazificación de Ucrania, etcétera, etcétera. O sea, los objetivos iniciales, no sé, por lo menos oficialmente, no sabemos si en realidad los persiguen. Pero bueno, Ucrania ha demostrado con su resistencia a Rusia que sabe resistir, y yo no creo que Rusia, Rusia pensaría 1000 veces antes de, por ejemplo, intentar de hacer algo similar de nuevo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Occidente pensaba que Rusia iba a actuar según su cálculo. O sea, que vamos a hacer Ucrania muy, muy fuerte, Ucrania va a tener éxito, y entonces Rusia va a ceder en algún momento y se va a retirar. Pero ¿cómo piensa Rusia? Rusia piensa, si ellos quieren destruirnos, ellos están mandando cada vez armamento más pesado, más ofensivo, porque ellos quieren destruirnos. Entonces, si nosotros paramos, eso va a significar nuestro fin. Entonces, tenemos que duplicar los más armamento ataques. le puede dar más gas a la guerra en lugar de digamos, encontrar un momento para dialogar, como dice Amir Valle. Yo creo que el Occidente se está dando cuenta de que esa estrategia ha fracasado y que Estamos hablando del mismo Occidente, porque Amir dice una cosa totalmente distinta a la tuya. Tú dices que Occidente se está dando cuenta que es tiempo de dialogar. De momento buscar una arena común. Yo no he dicho. Yo lo que dije fue, y lo explico, es decir, al mismo tiempo que Occidente está dándole fuerza militarmente a Ucrania, está asumiendo controlar a Ucrania para poder sentarse pero esa es la estrategia que dice Alexandra va a fallar. Esa es una estrategia que me parece muy clara. ¿Y a ti te parece que esa estrategia puede generar lo contrario? A Rusia, armamento muy pesado, y yo lo veo en la reacción, cómo reacciona Rusia. Si el Occidente cada vez manda armamento más y más pesado, por ejemplo, con misiles de largo alcance, para Rusia. En Rusia eso se percibe como una guerra de la OTAN contra ellos, para destruir a Rusia, no para derrotar, para destruir. Entonces ellos actúan, negociar o retroceder, no podemos. Tenemos que ser más brutales para ganar. Esa guerra se transforma entre Rusia y Ucrania en una ganar o perder. Sí. Kataricia. No, mira, ¿por qué los rusos tienen esta imagen de que el oeste está contra ellos, está atacando? Porque es justo la propaganda. La propaganda de Putin, la propaganda es que esto es la guerra de los Estados Unidos, la Unión Europea es solamente un ayudante, y Ucrania no significa nada. Esto es la guerra, dice Putin, del oeste contra Rusia. Y con esto juega con su pueblo. Y en esto crea la gente. Y Putin, la Unión Europea haga lo que haga, Putin lo va a seguir hasta el final, porque Putin no tiene otra alternativa, no tiene otra solución. Si él no lo recibe todo, no consigue todo, va a perder su vida. Un análisis, solo quiero mencionar porque es un análisis de Rand Corporation, que es financiada por el Pentágono, por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que hace unos días publicó un análisis diciendo precisamente eso, que la centralidad de armamento, de ayuda occidental para Ucrania, y la incertidumbre al mismo tiempo si va a haber más o no.
hace que Moscú y Kiev hacen conclusiones diferentes sobre sus posibilidades de ganar la guerra. Y ellos en su conclusión y su recomendación a los Estados Unidos es preparar terreno para negociación, porque ellos dicen que una guerra larga no va a servir para nadie. O sea, todos van a salir perdidos. Por esa razón hablamos de que, por ejemplo, el Pentágono, estamos hablando de los halcones de la guerra. Es decir, esas son la gente que analiza todas las posibilidades. Y ellos están justamente por eso, o sea, están tratando de demostrar, hasta aquí hemos ayudado a Ucrania, las vamos a seguir ayudando en algún tipo de armas, pero hay que mantener un control, porque también en ese informe justamente una de las partes es tratar de evitar que esas armas sean utilizadas en un momento de paz para otras cosas. Ese punto ya lo hablamos. Es decir, Cristina, ¿quieres agregar algo? Sí, yo quería solamente repetir que para negociaciones se necesita una Ucrania fuerte. Si no, Putin puede conseguir todo. Y sobre todo las negociaciones ahora no traerían nada para los ucranianos, que para ellos sería un peligro. Pero Rusia ya está debilitada. Ucrania ya está mucho más fuerte que antes. Rusia ya no puede reclamar objetivos máximos. ¿Qué significa una Ucrania fuerte? ¿Ucrania con armas nucleares o qué? O sea, ¿dónde está ese punto? Es un buen punto. ¿Cuál es la definición cuál sería la línea de Ucrania fuerte? La línea de Ucrania fuerte es lo que dicen los expertos militares. Una Ucrania fuerte es una Ucrania que va a conseguir recuperar más territorios. De momento no está consiguiendo más. De momento tenemos una guerra que está, se ha parado para dos lados. Y entonces necesitamos más efectivos, más territorios más que para ganar. Y esto va a ser una Ucrania fuerte para Pero los un punto es importante. ¿Qué significa reclamar territorios? ¿Qué significa recuperar territorio? Significa muerte de la gente. Los territorios no se recuperan por sí mismos. Eso significa movilizar soldados que van allá, que luchan contra otros soldados. Ya 2.000, ahora todos los días está muriendo gente. 200.000 personas ya murieron por cada lado, según las últimas estimaciones. Ese es el tema, es una cuestión ética muy fuerte. Aquí estamos tocando un punto ético. Estamos hablando de estrategia militar por un lado, estamos hablando de decisiones políticas y en medio Ucrania está poniendo los muertes, pero también hay un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de los observadores que están allí, que salió liberado hoy día. Escuchaba recién la entrevista que salía en otra cadena internacional, donde decían de que se están violando los derechos humanos gravemente. No solamente de ciudadanos, sino también de soldados que son prisioneros de guerra en ambos bandos. Aquí hay una cuestión humanitaria también que se ha transformado esto en dos partes de guerra. ¿Tú no reconoces eso? No se puede comparar, porque en Ucrania eso sí que está controlado por otras instituciones y por otros países. En Ucrania hay casos, claro, en cada guerra. En toda guerra pasa eso. Sí. Pasa esto, pero son casos. Rusia, la excepción es si no lo hacen. Y por eso no se puede comparar. En el caso de Rusia existe el problema también de que, por ejemplo, lo que ella dice, con Ucrania es posible documentar esos hechos, es posible incluso condenarlos y es posible también porque eso entra en las negociaciones para que una Ucrania entre después en la Unión Europea. Todo eso está sobre el tapete. Pero con Rusia no. Y, por ejemplo, con Rusia tenemos el grupo Wagner. La cantidad, el informe Wagner del mes pasado de las violaciones de los derechos humanos que solamente cometido por informe Wagner, ¿a quién se le pide cuentas? O sea, el reporte de derechos humanos no ha lugar entonces para ustedes, no ha lugar. Estoy citando solamente la fuente. Sí, o sea, sí tiene, por supuesto, porque en toda guerra se violan los derechos humanos. Pero lamentablemente hablas de una guerra de ambas partes. De una guerra de ambas partes. Y lamentablemente en una guerra las violaciones van a ser de ambas partes. Eso es lógico. Muy poco se habla de los soldados. O sea, exacto. Estamos viendo las imágenes de los hospitales o del campo de batalla con los soldados heridos, lesionados para toda su vida. No estamos viendo. Estoy segura, si muestran esas imágenes al mundo, el mundo va a decir basta ya. No. Y estamos hablando. Último punto porque tenemos que seguir hablando. Están enviando, sí que enseñan a los soldados rusos, justo esto analizado, en las clínicas, en hospitales en Ucrania, les tratan completamente otra manera, que las pueden, por ejemplo, llamar a sus casas y decir que están por allí.
Los ucranianos no pueden esto. pueden hacerlo, sí, Así también que son tampoco cosas se puede comparar la situación. Y, Sí, pero y la aún narrativa así, de guerra- entonces Putin Sí. insiste en renovar todo su ejército, en reformar el ejército, en reformar la estrategia y en sumar 300.000 nuevos soldados a el frente. Sí, está claro que esto Ojo. parece escalada por ambas partes y uno se pregunta también a dónde va a ir esta situación. ¿Quién media? ¿Es hora de mediar acaso? ¿Quién es o quién puede hacer aquello? Hasta ahora habían sonado algunos nombres, pero ante la sorpresa de todos, Luis Ignacio Lula da Silva, el nuevo presidente de Brasil, se ofreció como mediador para la guerra y para ello también propuso la creación de una alianza de países. Lula lo dijo ante el propio canciller alemán Olaf Scholz en su visita por Sudamérica. Y ante Scholz quiso dejar también en claro algo más, su absoluta negativa a implicar a su país, dijo incluso indirectamente en la guerra. Vamos a escuchar a Lula. Brasil no tiene ningún interés en enviar municiones a Ucrania. Es hora de que China se implique y ayude a encontrar la paz entre Rusia y Ucrania. Seguimos hablando en a fondo de un tema que genera también, controversia, como no, y también despierta las pasiones. Catarichina, cada palabra que Lula dijo ante Scholz podría también entenderse como una crítica a lo que ha hecho Alemania, también los aliados occidentales de Alemania, con respecto a la guerra en Ucrania. Te quiero pedir primero una valoración de cómo lo que dijo Lula ante Scholz y lo que pasó también con el propio canciller, ¿no? en esa comparecencia. Pues yo lo veo muy, muy crítico. Lula no es una persona, no es una opción para empezar las negociaciones. Lula no quiere apoyar a Ucrania, no por el miedo o porque piensa que todo, como él ha dicho, hay que hacer con el proceso de negociación, sino Lula también tiene sus intereses en Rusia. Y Lula apoya a Rusia, es un poco como el SPD en Alemania. A ver, pero Lula apoya a Rusia, dijo no queremos que ninguna munición vaya a dar en contra de Rusia, eso lo dijo claramente, pero también le dice al canciller alemán... Pero no apoya. Pero esto es apoyar. Esto es apoyar. Pero no Esto querer es la guerra es tomar. apoyar, no querer la guerra, no querer intervenir directamente en política es apoyar, perdón. Sí, porque, claro, otros países que no apoyan a Ucrania... Pero estamos en la narrativa de si estás conmigo o no estás conmigo, eres mi amigo o eres mi enemigo. No es esto, pero hay que tomar decisiones. Cuando vienen estos momentos decisivos, los momentos difíciles, hay que tomar una posición. No se puede decir, yo ayudo, así hablamos, negociamos. No. El presidente más Lula, concreto. comprendo, un buen punto. Lula, sin embargo, me dio la impresión a mí, por lo menos, que sí tomó una decisión bastante clara. Dijo, no nos vamos a inmiscuir directamente en la guerra con Rusia, enviando municiones. Se lo dijo claramente el canciller Scholz, para ustedes que a lo mejor no saben, pero el canciller Scholz iba directamente y le pedía a Brasil que enviara municiones a Ucrania. Lula da Silva le dijo que no. En la cara del canciller alemán se podía ver un poco la sorpresa. ¿Te pareció también a ti? ¿Sorprendió esto Scholz? ¿Sorprendió un poco también incluso su equipo de gobierno? Sí. Esta actitud pacifista, esta oferta de diálogo, incluso no a solas, sino él pidió conformar un grupo de países, unos 20 países, para ponerle fin, dijo Lula, a la guerra. Fue sorprendente. O sea, mi impresión que sí le sorprendió a Scholz y que le sorprendió a su delegación, también a los periodistas que le acompañaron. Lo leí luego en los medios sociales que ellos tuvieron un shock. Pero eso es también un punto donde yo me pregunté entonces cuáles son sus asesores, porque si uno siguió el discurso o las reacciones en Latinoamérica a la guerra en Ucrania, uno podría deducir ya que en Ucrania, que en Latinoamérica la postura va a ser diferente, o si uno leyó la entrevista que Lula dio, creo que en abril, a The Times. Pero yo creo que... Lo que Scholz y sus asesores pensaban que al
Lula como presidente va a actuar de una manera distinta que Lula como político de oposición. Ese era el cálculo. Pero sí fue sorprendente. También recibió de otros, de los círculos que están demandando negociaciones también en Alemania, sí, unos expertos, politólogos. Lula recibió aplauso por su parte. Yo tampoco lo esperaba, pero me pareció bueno mencionar la necesidad y hacerlo tan claro a nivel internacional, la necesidad de explorar otros caminos en esa guerra, porque necesitamos otras estrategias. Ahí hay un punto que es importante que yo creo que hay que recordar. Por ejemplo, las relaciones de Brasil con Rusia son muy estrechas, son bastante estrechas. Y, por supuesto, cuando Olaf Scholz visita a Brasil, lo hace sabiendo también que Brasil es uno de los grandes nodos de emisión de armamentos en América Latina, sino el más importante. Sobre todo de armamentos, o sea, de municiones y también de aviación. Es algo muy importante también. Y lo sorprendió obviamente porque había algunos elementos que hacían pensar que Lula, a pesar de todo y por razones económicas, podía ponerse de acuerdo con Scholz. ¿Pero lo sorprendió? ¿No sabía el canciller Scholz con lo que se iba a encontrar en Brasilia? Es que las reacciones de él y de todo su equipo da que sí, lo sorprendieron, por un lado. Y por el otro lado, la posición de Lula a mí no me sorprende por algo que sí Lula ha dicho mucho tiempo, y es el cuestionamiento de que la Unión Europea tenga que tener un mecanismo exterior de defensa como la OTAN. Lula es una persona muy crítica a la OTAN y su propuesta de que China se inmiscuya, pero que se inmiscuyan otros países que también logren sentar en la mesa de negociaciones a esta gente, es porque él sabe que la OTAN sigue siendo una carta con la que Putin no logra tragar. Que lo logra. Yo, que soy una gente que siempre he dicho que la Unión Europea tiene que tener su propio sistema de defensa integrado por países europeos sin la presencia de Estados Unidos. Eso lo he dicho yo y no tenemos que seguir dándole la herencia. ¿Estás a favor de lo que plantea Lula? No, el problema es que decir, yo, fíjate, yo que lograr la paz en Ucrania, yo que Jenny, que era y que siempre he sido muy crítico con la presencia de la OTAN acá, a la larga, la OTAN ha sido la única forma de, digamos, como el coco que está sentado ahí y que frena todas las cosas. Pero para alguien como Lula, que está viendo la guerra desde fuera y que se da cuenta de que hay otras estrategias posibles, todas que pasan por la diplomacia, entonces para él es muy importante la presencia, y él sabe muy claro, es decir, de pronto él sabe que él mismo no puede, por determinadas razones y por determinadas estrategias políticas también, e incluso ideológicas, de determinados asuntos que todavía unen a Rusia con el Partido de los Trabajadores, vamos a decirlo así. Pero, ¿qué es lo que sucede? Él sí sabe que un país como China puede ser un gran intercesor. Y entonces, por eso... Perdón, eso fue precisamente lo que dijo Lula, dijo, no lo vamos a hacer nosotros. Habló de las dos partes, habló de Ucrania, habló de Rusia, pero también de invitar a China. ¿Eso no es acaso realmente una propuesta pragmática para lograr lo que se supone, debería ser el objetivo primario de la política y de la diplomacia del mundo, que es lograr la paz? No con China, por favor. Pero mira, todos los que quieren negociaciones, es que todos vienen no de la Unión Europea, no de OTAN, de completamente otros continentes. Es que todos son los que está buscando a Putin, porque él sabe que en el oeste ya no va a tener otro. No negociar con China, de nuevo te pregunto, ¿no es una buena idea negociar con China? Es que ahora, al desaparecer... No es una idea negociar con China. Porque China también tiene su clara opinión, su línea muy clara, y China es demasiado... de la opinión, apoya demasiado la política rusa. Y por eso China no... Entonces, es una situación de negociación. No, pero es que precisamente por eso... Le interesa que esta guerra siga existiendo. Hay muchos expertos militares, también expertos geopolíticos, que dicen que esta guerra incomoda mucho a Xi Jinping y a los planes de expansión que quieren un mundo tranquilo. Sí, pero los que tienen que empezar con la negociación son los países de OTAN y de la Unión Europea. ¿Con quién? Sí. ¿Con Rusia? Sí, pero no ahora, cuando Ucrania está fuerte. Entonces, empezar las negociaciones. El problema es que ahora... Perdón, Alexandra.
Bueno, primero Lula dijo que antes de ir a China, que tiene previsto ir en marzo a China y encontrarse ahí con Xi Jinping, quiere ir en febrero a Washington, encontrarse ahí con Biden y hablar también sobre ese asunto con Biden. O sea, su apuesta no es solamente China. Además hay India, además hay Indonesia. Entonces, no sé, creo que lo tiene bien pensado y él mismo dijo que ya lo había hablado también con Olaf Scholz. Y mi impresión es que estamos llegando a un momento donde Rusia y Ucrania apostando por una victoria total, mientras que el Occidente poco a poco está pensando que, bueno, que quizás ya es hora de negociar porque el asunto está saliendo completamente del Me quedan control. 3 minutos, una pregunta que les quiero hacer a todos, respondámoslo lo más compacto posible. Hay una diferencia muy grande entre cómo reaccionan los gobiernos progresistas latinoamericanos y los gobiernos más conservadores respecto a la guerra en Ucrania. Y aquí la pregunta, son 3 gobiernos que visitó Scholz, Chile, Argentina y Brasil, y reaccionaron todos de la misma manera respecto al tema de Ucrania, es la no intromisión. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué creen ustedes pasa? ¿Es una impronta histórica? ¿Una Latinoamérica que fue el patio trasero de una guerra fría? ¿Procesos de dictaduras cuyos procesos de memoria no han sido terminados? ¿Qué es lo que pasa en esa lectura? Amir Valle. Chile, Brasil y Argentina han sido los países que han tenido, digamos, una izquierda más abierta dentro de un espectro de izquierda latinoamericana que sabemos no es la misma. Siempre decimos izquierda, pero no es lo mismo. No pasa con los otros grandes aliados de Rusia que siguen hablando de una operación especial y que justifican a Rusia en todos los casos. Olaf Scholz no iba a ver a Daniel Ortega en Nicaragua. No le importaba porque para los planes de él y para las ideas de Alemania dentro de la guerra, en relación con la guerra, eso no significa nada. Chile, Argentina y Brasil, sí. Por el litio y por todos los minerales que también Alemania necesita urgentemente para su seguridad nacional y su futuro inmediato. Última pregunta, ya se nos queda 2 minutos a fondo. La pregunta que nos convocaba, ¿nuevas armas ofensivas para Ucrania, ayuda necesaria o juego con fuego? Te doy a ti la palabra. Ayuda necesaria. Si no, vamos a tener con Ucrania, tenemos que ver con una Ucrania muy débil y esto no es bueno para un proceso de negociación. Por eso, sí, apoyar a Ucrania ahora para tener Ucrania muy fuerte, para conseguir la paz. Katarzyna Slotkosa, vamos ahora con Alexandra Sitenko. Yo creo que sí, en un momento, el momento inicial era sin duda ayuda necesaria, pero cada vez se convierte más en echar leña al fuego, en juego con fuego. ¿Juego o fuego? Amir Valle, por favor. Estoy de acuerdo con Alexandra, pero digo algo. Ucrania tiene que seguir siendo fuerte, tiene que estar más fuerte todavía, pero yo creo que es la hora de combinar esa ayuda, lo repito, militar con la diplomacia. Amir Valle, muchas gracias por estar en A Fondo. Y yo soy Jenny Pérez, me despido. Gracias por estar ahí. Hemos ido a fondo, @dw.com, escríbanos. Un abrazo y hasta pronto.